Buenas noches, Dios les bendiga. Les saluda su hermano Rogelio Tristán en su canal cristiano Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y hoy después de un tiempecito, pues traemos otro estudio. Esto es una miniserie que hoy quiero iniciar, de la cual yo sé que saldremos muy bendecidos. Esta serie la voy a hacer en 3 videos. Voy a tratar de hacerla en 3 videos. El primero lo empezaremos hoy con una introducción a lo que es este estudio que se titula La esencia de la idolatría. Y sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, así como para mí, como para ustedes, como para todos los que lo miren. La esencia de la idolatría, así se titula, y lo vamos a empezar el día de hoy dando una introducción y checando algunos puntos de por qué la idolatría era y es atractiva para nosotros. Entonces, hoy les voy a, como siempre les pido en los videos, espero y tengan su Biblia lista, que es la herramienta principal para estudiar. Es la mejor forma de estudiar, tener siempre nuestra Biblia lista. Y vamos a dar inicio a este estudio, a esta miniserie, eh, explicando primeramente qué significan las palabras esencia e idolatría, porque así se titula este estudio, la esencia de la idolatría. Y la palabra esencia, significa, dice que son todos esos atributos invariables y permanentes que definen una cosa o una persona. Entonces tú puedes definirte por ser una persona alegre, risueña, eh, no sé, a lo mejor de malhumorada. O sea, esa siempre a lo mejor puede ser tu esencia, el que tú seas una persona sonriente o cosas así. Pero como dice aquí, son atributos invariables y permanentes que definen una cosa o una persona. Y la palabra idolatría, esta palabra es griega, es del griego eidololatreia. Eidololatreia. Después se las voy a poner al final del video, se las voy a poner en la descripción. Y este es un sustantivo de las palabras griegas eidolon, que significa imagen o una cosa para adorar, algo para adorar, un ídolo para adorar. Por tanto, implica un dios pagano. Y la otra palabra es latreia, también es griega, y significa un servicio a Dios, es decir, un servicio de adoración divino. Entonces, podemos entender que entonces la esencia es algo es un atributo que te define. Es un atributo que te define. Entonces nosotros vamos a aprender aquí en este estudio esos atributos que definen la idolatría. Y vamos a dar una introducción y vamos a leer algunos versículos de la Biblia, a darnos una idea de cómo empezó Israel en la idolatría, cómo empezó el pueblo de Dios en la idolatría. Y yo me gustaría que leamos estos versículos que tenemos aquí para memorizar, que se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 20 y 21. Y dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Esto se encuentra, como les digo, Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 20 y 21. Y vamos a dar una pequeña descripción de lo que es la idolatría. Dice que la idolatría se refiere a la adoración de ídolos, imágenes u otros sustitutos de Dios, cosas en lugar del verdadero Dios. Este es un pecado, una ofensa severa contra Dios. La idolatría es muy severa, es un pecado muy grande. Dice que se practicó una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios, y que hoy nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, seguimos
seguimos igual, seguimos muchas veces practicando la idolatría. Muchas veces inconscientemente dejamos que estas cosas entren en nuestra, no sé, en nuestra vida o en la iglesia o en lo que sea. Y muchas veces también conscientes de que son cosas que no se pueden hacer, pero pues mm, muchas veces buscamos el quedar bien con las personas y no con Dios, y esto no debe ser así. Entonces dice que la primera vez, dice que la Biblia nos pone un ejemplo claro de cómo el pueblo de Dios estuvo en la idolatría fue cuando Jacob, renombrado Israel después, en Génesis 32:28, ordenó a miembros de su familia extendida, que se deshicieran de sus dioses extranjeros poco antes de la llegada a Betel. Esto se encuentra en Génesis 35 del 1 al 4, y esto yo lo voy a leer en Génesis 35 del 1 al 4 para que podamos ver, para que podamos ir dándonos una idea, entender el porqué de la idolatría. Y dice: Dios bendice a Jacob en Betel. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, aquí está la primera instancia clara registrada de idolatría, cuando Jacob le pide a toda su familia, a todos, que se deshicieran de todos esos dioses ajenos. Y fíjense lo que les dice, lo que le dice Dios, dice: y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Eso dice en el versículo 1. Y en el versículo 3 dice: y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. O sea que es el único Dios verdadero, el único Dios que responde, el único Dios que te acompaña siempre que tú estés en una buena relación con Él. Eh, pero estamos estudiando esto porque queremos aprender el porqué de la idolatría. Y vamos a seguir. Dice que la primera vez que la Biblia describe a la nación completa de Israel participando en idolatría fue cuando se reunieron para adorar al becerro de oro que fue hecho mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, y esto se encuentra en Éxodo 32, capítulo 32, versículos del 1 al 6, y también le vamos a dar lectura, porque después de esto quiero dar una explicación de lo que los mandamientos, los mandamientos nos quieren decir. Eh, y eso lo vamos a ver ahorita en Éxodo 20. Ahorita vamos a leer el Éxodo 32, capítulo 32, los versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón,
y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Imagínense, esto fue la primera vez, esta es la primera vez que la Biblia nos da una, ¿cómo se llama? Nos describe por primera vez a la nación completa de Israel, participando en idolatría. Y esto es lo que yo quiero explicar un poco, que entendamos los mandamientos. Este, y, y como sabemos, cuando ellos ven que Moisés tarda en descender del monte Sinaí, le piden a Aarón que les haga que les haga dioses que vayan delante de ellos. Fíjense, Aarón era el guía en ese momento del pueblo de Israel, y él transgredió seriamente la norma de Dios, a fin de complacer al pueblo, y Aarón cedió ante la influencia y presión que tenía del pueblo, una influencia y presión impía, y Aarón mismo desobedeció el segundo mandamiento en el proceso. Y después de esto, solamente la intercesión de Moisés por la vida de Aarón lo libró del juicio de Dios. Pero él por complacer al pueblo, por quedar bien con ellos, cedió ante esa presión, ante esa influencia que ellos le hacían, para que le ponían para que les hiciera dioses, porque miraban que Moisés tardaba. Entonces, dice que todavía después de esto, dice, ponen presión para que se les hagan dioses, y todavía después de esto también el pueblo se entregó todavía en cosas, siguieron el pecado, porque tuvieron bailes sensuales, tuvieron yo creo que orgías, hicieron toda clase de práctica inmoral. Esto lo dice ya en el versículo 6. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Pero primeramente quiero que veamos, que demos una pequeña descripción de por qué debemos de entender esto. Debemos de explicar el por qué debemos de entender bien a bien los mandamientos. Porque para empezar, Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Dios mismo los escribió en las tablas de piedra, se los entregó a Moisés, y Moisés debería se los dio a Moisés para que Moisés los entregara al pueblo de Israel, y tuvieran estas leyes. Dice que al seguir los mandamientos el pueblo podría mostrar gratitud a Dios, que fue quien los rescató de la esclavitud en Egipto, y que también a través de seguir los mandamientos podrían, además, podrían mostrar el deseo de vivir rectamente delante de Dios. Y como sabemos, eso todavía está vigente para nosotros, los del Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, los que estamos bajo el nuevo pacto. Todavía para nosotros es importante seguir los mandamientos, porque esto nos da esto nos da la forma de mostrarle a Dios que queremos vivir rectamente delante de Él. Dice que además, para el pueblo de Israel, esta obediencia era requerida para poder permanecer en la tierra prometida, porque como sabemos, por culpa de desobedecer
lo más mínimo que uno pueda pensar que es lo más mínimo, pero Dios requiere una obediencia al 100%. A Moisés lo que le pasó, a Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces, esto debemos de entenderlo. Los 10 mandamientos, Dios los escribió, Dios se los dio a Moisés para que hoy nosotros también nos tengamos presente de que está vigente para nosotros. Entonces, los 10 mandamientos resumen la ley moral de Dios, para Israel y también para el pueblo de nosotros, para nosotros, perdón. Entonces, dice, los 10 mandamientos resumen la ley moral de Dios para Israel y describen las obligaciones del pueblo tanto para con Dios como para con los demás. Y Cristo y sus discípulos, los líderes de la iglesia primitiva, afirman que estos mandamientos nos siguen sirviendo a nosotros como reglas de conducta, como lo decimos para los cristianos del Nuevo Testamento. Y se dice según eso lo podemos ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como por decir en Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39, en Marcos capítulo 12 del 28 al 34, en Lucas, en Romanos, Lucas 10, Romanos 13, Lucas 10, 27, Romanos 13, 9 y muchos más. También en Levítico, en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Y según todos estos pasajes que les estoy diciendo, son muchos, y no, a lo mejor podríamos leer algunos, pero no quiero alargarme mucho en este video porque quiero hacer esta introducción lo más corta, pero lo mejor explicada que se pueda. Entonces, o al uno leer todos estos pasajes o algunos de estos pasajes, nos damos cuenta que según estos pasajes del Nuevo Testamento y dice que los cristianos obedecen los 10 mandamientos, dice que cuando tenemos obediencia hacia los siguientes dos, dice que debemos demostrar completo amor por Dios y un desinteresado amor por los demás. Y dice que obedecer estos dos mandamientos va más allá de simplemente seguir reglas. La obediencia sincera, dice, revela los deseos, motivos, actitudes y acciones correctas. En esta forma, la ley de Dios requiere justicia interna y expresada por actos extremos de carácter moral y santidad. O sea que uno debe para poder, como quien dice, seguir todos los mandamientos, debemos demostrar obediencia hacia estos dos, que es mostrar amor a Dios y un desinteresado amor por los demás. Entonces dice que la mayoría de las leyes del Antiguo Testamento que regían la adoración y la vida social de Israel ya no se aplican al creyente del Nuevo Testamento. La Biblia los describe como una señal o sombra de mejores cosas por venir. Y sí, Jesucristo cumplió, llevó a cabo la ley, y es por eso que hoy nosotros a lo mejor no seguimos todas las leyes que vienen en el Antiguo Testamento, pero los mandamientos son vigentes, los mandamientos para nosotros siguen vigentes, y tenemos que obedecerlos, como ellos tenían que obedecerlos, pero por causas que sabemos, que estamos estudiando, que vemos en la Biblia. Somos humanos, caímos en pecado, y entonces eso nos lleva a desviarnos, a tener siempre una mente torcida, y irnos sobre cosas que no son lo mejor para nosotros. Entonces vamos a leer de los versículos en Éxodo 20, del versículo 3 al 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso,
hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahí ustedes ya lo conocen estos pasajes, pero yo lo que quiero dar es una explicación del por qué debemos de entender estos versículos, qué es lo que estos versículos nos dicen, qué es lo que Dios nos dice a través de estos versículos. Y aquí en el versículo 5, cuando dice no te inclinarás a ellas, la palabra inclinarse en el hebreo es la palabra chahak. Después se las voy a poner aquí, como dije, en la información en la descripción del video, voy a poner las palabras, cómo se escriben, qué es lo que significan, pero chahak es una palabra hebrea, que significa dar culto o arrodillarte a pedir a estas imágenes. Entonces por eso dice, no te harás ni imagen ni ninguna semejanza, ni tampoco te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar. Y cuando nos dice eso, dice que este mandamiento les prohibía y nos prohíbe el politeísmo. El politeísmo es el tener muchos dioses, el tener varios dioses. Eso está prohibido. Y estas eran cosas que caracterizaban a las religiones del cercano oriente en ese tiempo. O sea, que ellos tenían muchos dioses. Entonces los israelitas no deberían de invocar, dice, a los dioses de las demás naciones. Más bien el mandamiento para ellos y para nosotros, era el tener, el adorar a un solo Dios, el Dios verdadero, temer a Jehová y servirle. Entonces, por eso nos dice el versículo 3, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Debemos de entenderlo, no podemos, esto nos prohíbe el politeísmo, no podemos tener varios dioses porque Dios no acepta esto. Dios es fuerte y celoso, dice. Entonces esa palabra celoso viene siendo un significado, viene teniendo un significado de como cuando tú tienes mucho, mucho celo por algo que te pertenece, por algo que es tuyo. Y nosotros somos el pueblo de Dios, entonces Dios tiene celos de que nosotros adoremos otras cosas y no podemos. Eso es prohibido. Entonces, que cuando este mandamiento se aplica a los creyentes del Nuevo Testamento, quiere decir al menos tres cosas. Dice que no se deben de adorar a ninguna persona o cosa, sino a Dios. No se le debe de orar, dice, no se debe orar a ninguno de los dioses ajenos, ni a los espíritus, ni a los muertos, ni tampoco para dirección de ellos. Y es verdad, dice, porque en este primer mandamiento, ustedes saben que todo esto se refiere, se dirige contra el espiritismo, la adoración de los demonios, las brujerías, la adivinación, todas esas cosas ocultas, todas esas formas de ocultismo están prohibidas para todos. O sea, no debemos de tener nada de eso, ¿no? Como dice, no debemos ni adorarlas, ni de orarles, ni pedir dirección de esas cosas. O sea, no tratar de adivinar el futuro ni nada de eso a través de esas cosas. Eso es idolatría, como lo dice aquí. Entonces esto es prohibido. Y dice que, a ver, otra de las cosas, dice que los seguidores de Cristo deben consagrarse a los propósitos de Dios. Él es el único que debe guiar su vida. Y sí, es verdad. Por eso siempre debemos de estar en oración, leyendo la palabra. Esto es lo que nos recalca que es importante. Debemos de estar en oración y siempre leyendo la palabra para poder dirigir nuestras vidas a través de Jesucristo, que Jesucristo sea el único, la única guía de nuestra vida. O sea, nosotros debemos de consagrar nuestros propósitos a Él. Y la tercera dice que otra de las cosas que puede significar, que significa para nosotros, es que los creyentes deben tener como propósito en la vida el conocer y amar a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. La palabra de Dios y su espíritu les asegura que Él proveerá lo mejor para la vida de ellos. Y sí, es verdad.
Lo podemos esto ver en, en- en cuando uno está en verdadera comunión con Dios. Dios es el único que nos puede proveer. Él quiere que nosotros dependamos 100% de Él. Y es verdad, cuando uno está en plena comunión con Él, tú eres bendecido. Entonces el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Este versículo nos dice que el pueblo de Israel no debía hacerse ninguna clase de imagen o imágenes o ídolos que representaran a dioses falsos. De hecho, no nos podemos hacer ni imagen del Dios verdadero, del Señor Dios mismo. De Él tampoco nos podemos hacer una imagen. Dice que Él es demasiado grandioso, para que sea representado con cualquier cosa hecha por manos humanas. Dice que esto, al aplicarse a los cristianos de hoy, el segundo mandamiento sigue prohibiendo, fíjense, hacer imágenes de Dios o de sus criaturas con el propósito de la adoración, la oración o cualquier clase de ayuda espiritual. Dice que el principio de este mandamiento se aplica igualmente a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, fíjense lo que nos dice en este punto, aquí en el versículo, dice que es imposible que ninguna imagen o cuadro de Dios represente verdaderamente la imponente gloria y el carácter de Dios. El poder, autoridad y conocimiento El poder, autoridad, conocimiento y carácter de Dios van mucho más allá dice, van mucho más allá que el de cualquier persona o cosa. ¿eh? Cualquier imagen hecha por manos de hombres le deshonraría, nunca concordaría con la gloria de Dios que Él ya ha revelado a la humanidad. Y es la verdad, o sea, uno no puede hacerse ni siquiera la imagen de Dios. Uno no debe de buscar más que a Dios más que en la Biblia. Más que en la Biblia es donde uno puede conocer a Dios. Uno no lo puede conocer por una imagen, porque no, si tú quieres conocer el verdadero carácter de Dios, todo lo que Dios, toda su grandeza, ven a la palabra, ora antes de leer la palabra y siempre estate en estudio, siempre estate en oración y estudiando la palabra. Entonces dice que nuestros conceptos no se deben basar en imágenes o cuadros de Él. Dios se revela, ya lo dijimos, en su palabra y más plenamente en el ejemplo que nos da de la vida de Jesús. Y sí, porque Jesús como dice la palabra, dice que Jesús es el estándar que nosotros debemos de, de tener como ejemplo. O sea, es a la altura a la que debemos de llegar. Que a lo mejor es imposible, pero para nosotros, porque nosotros somos humanos, pero hay que tratar, hay que siempre seguir la ley, respetar todo lo que Dios nos dice en su palabra. Es la única forma de llegar a la plenitud de Cristo, a la altura de Cristo. Entonces, esto fue la primera vez que la Biblia nos describe a la nación de Israel, toda completa, participando en idolatría. Y ya lo leímos en Éxodo, ya dimos una explicación de cómo Aarón transgredió los mandamientos, el segundo sobre todo, porque les hizo esos dioses. Él mismo lo hizo con sus manos y lo puso para que Israel lo adorara cuando eso estaba prohibido. Entonces vemos que durante el tiempo también de los jueces, nos dice la Biblia que también durante el tiempo de los jueces con frecuencia el pueblo de Dios se volvía hacia falsos dioses y participaba en la adoración a ídolos. Y dice también que aunque no existe evidencia de idolatría durante el tiempo de Saúl o de David, hay un patrón continuo de idolatría en Israel durante los días finales del rey Salomón. Esto está en Primera de Reyes
capítulo 11, versículos del 1 al 8. No lo voy a leer ahorita porque primeramente quiero terminar esta pequeña descripción, y en los siguientes puntos que vamos a tocar vamos a regresarnos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Al final, dice que al final del reinado de Salomón, Israel se convirtió en un reino dividido. Y sí, sabemos que Israel se dividió, entonces era el reino del norte y el reino del sur, pero eso, ustedes si quieren dar, si quieren saber más sobre eso, para cualquier detalle que quieran saber sobre el reino dividido, se tienen que leer las introducciones a los libros, perdón, de Primera y Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, o pueden leer Primera de Reyes capítulo 12 al 14 y Segunda de Crónicas del capítulo 10 al 11. Esto es para que ustedes tengan un resumen, una ilustración de lo que fue el reino dividido. Después de la división, dice que todos los gobernantes del reino del norte de Israel participaron en idolatría, así como muchos de los reyes del sur de Judá. Solamente después del exilio solamente después del exilio los judíos cesaron de adorar a otros dioses. El exilio de Judá, ustedes también, como pueden saber, eso incluyó los 70 años, a los 70 años de deportación o expulsión forzada y cautiverio en Babilonia. Pero eso también ustedes lo pueden ver en la introducción de Segunda de Reyes, de Esdras, y ahí es donde se dan un resumen de lo que es del exilio, o sí, o sea, ahí lo pueden estudiar en Segunda de Reyes, en la introducción de Segunda de Reyes y en el libro de Esdras. Ahí es donde ustedes pueden ver sobre lo que fue el exilio de Judá hacia el cautiverio en Babilonia. Pero la Biblia nos dice que solamente después de eso, del exilio, ellos dejaron de adorar a otros dioses. Y sí, porque 15, la historia nos dice que en Judá hubo dos reyes relativamente piadosos, y en las épocas finales de la monarquía gobernaron dos de los mejores reyes de la historia. Ezequías, que está en Segunda de Reyes, capítulo 18, de los versículos 1 en adelante hasta el capítulo 20 y versículo 21. Y Josías, que está en Segunda de Reyes, del capítulo 22 hasta el 23, hasta el capítulo 23, versículo 30. Esos fueron los dos mejores reyes. Entonces, como ahorita estábamos leyendo todo esto de los mandamientos y de todo esto, como lo que Dios nos dice de la idolatría en sus mandamientos, se me pasó un poquito, pero también quisiera leerles Deuteronomio, algo que está en Deuteronomio 4. Oh, no, perdón, no. Eso se los iba a dar para que ustedes, si quieren saber más sobre esto, en Deuteronomio capítulo 4, de los versículos del 15 al 28, ahí también podrán encontrar más de lo que es lo que son los mandamientos, la desobediencia de Aarón y todas estas cosas. Entonces, ahora vamos a ver, ya después de dar un pequeño repaso a lo que es una descripción de la idolatría, de cómo empezó el pueblo de Israel a adorar a otros dioses. Ahora vamos a tocar 3 puntos. Vamos a tratar de hacerlo rápido para no alargarnos tanto. Que son, ¿por qué? Dice la atracción de la idolatría. ¿Por qué la idolatría dice, ¿por qué la idolatría fue tan atractiva para los israelitas? Y yo creo que cuando uno lee todo esto,
ahorita lo estamos estudiando el cómo el pueblo de Israel entró en idolatría y nos podemos dar una idea del por qué también hoy para nosotros es tan atractiva. Dice que había varios factores que influyeron. Perdón, y dice que uno de esos factores era que los israelitas estaban rodeados por naciones paganas, por pueblos impíos o pueblos que seguían muchos falsos dioses, muchas diversas formas de adoración a dioses paganos. Entonces dice que los paganos creían que la adoración de varios dioses era superior a la adoración de un solo dios. En otras palabras, ellos estimaban que entre más dioses era mejor. Y eso es algo erróneo, es completamente erróneo. Entonces dice que el pueblo de Dios constantemente imitaba las prácticas religiosas malignas y los estilos de vida de las naciones que los rodeaban, en lugar de obedecer el mandamiento de Dios de conservarse santo, moral y espiritualmente, o sea, que puros y consagrados a Dios y separados de tales prácticas. Pero, como vemos, ellos estaban rodeados por esa clase de naciones, de toda clase de naciones paganas, de todos esos pueblos impíos, y se dejaron influir por todas estas prácticas religiosas y por eso se desviaban. Entonces, por eso yo les quería decir que uno por eso no se debe de dejar influenciar por esas cosas. Uno debe de ser cauteloso en todo lo que uno estudia, en todo lo que uno escucha de otras religiones o de ciertas personas que no están eh, enseñando bien la palabra de Dios. Y por eso les decía que vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8, para ver cómo el rey Salomón, como ustedes saben, el rey más sabio que ha existido, no ha habido otro como él, este, uh, cómo se dejó influenciar por todas estas cosas. Y lo vamos a ver, como ya dije, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8, y le voy a dar lectura y dice la palabra de Dios así: apostasía y dificultades de Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fíjense cómo se dejó influenciar, se dejó llevar por todas estas mujeres, a las que Dios le advirtió, les había advertido que no podían llegarse, que no podían casarse, que no podían tener ninguna relación con ellas, y se dejó influenciar. Entonces hacia nosotros hoy nos puede y nos pasa. No solo nos puede, sino que nos pasa de que muchas veces nos dejamos influenciar por otras cosas, que no es la palabra de Dios, que no es la palabra correcta de Dios, que no es la verdadera palabra de Dios. Entonces nos desviamos, nos vamos por caminos equivocados, y ya ven ahorita cómo hay tantas cosas que pues no se deben de adorar, y uno como quiera va tras esas cosas,
ya sean tradiciones o cualquier cosa que nos puede perjudicar, todo eso debemos de sacarlo de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, si nosotros nos decimos cristianos. Y el segundo punto dice que los dioses falsos de las naciones paganas, de las demás naciones, esas paganas, no exigían el tipo de obediencia y pureza moral que el Dios de Israel exigía y exige todavía. Dice, por ejemplo, muchas de las religiones paganas incluían inmoralidad sexual con prostitutas del templo como parte de sus rituales. O sea que imagínense hasta qué punto llegaban de tener prostitutas en los templos. Entonces eso era de mucha atracción para los israelitas, porque pues Dios no te permite tener nada de eso. Y tú ves todas esas cosas y claro que uno es humano, dice la palabra que la carne es débil y sabemos que la carne es débil. Entonces, si tú no estás bien consagrado a Dios, te puede pasar eso, que te dejas influir, te dejas llevar por todas esas cosas y caes. Entonces esto era otra de las cosas, otro de los puntos, era otro de los factores que influyeron en que Israel cayera en esta clase de prácticas. Y dice que esta práctica atrajo mucho a los israelitas. Sin embargo, Dios exigía que su pueblo obedeciera las elevadas normas morales que se definen en su ley a fin de mantener una comunión salvadora con Él. Ellos tenían que resistir la corriente de inmoralidad y otras costumbres pecaminosas aceptadas y practicadas por las religiones paganas. Nosotros también hoy en estos días tenemos que hacer lo mismo, tenemos que respetar todo, obedecer todas estas normas morales que Dios tiene y, y pues mantenernos en una, como dice aquí, en una comunión cercana a Dios y que sea salvadora, o sea, con Él. Debemos de sacar todas, de resistir a todas esas corrientes inmorales y todas esa clase de prácticas que no nos llevan a nada más que a pecar y a seguir siendo pecadores. Y eso debemos de sacarlo. Y la tercera y última punto que vamos a ver aquí y que yo creo que este fue uno de los que me llevó a hacer este estudio, esta miniserie, es que a causa, dice, del carácter demoníaco de los ídolos, a veces la idolatría producía resultados atrayentes a las personas que adoraban imágenes. Fíjense lo que dice aquí. Los poderes demoníacos eran capaces de impartir beneficios materiales y físicos temporales a los adoradores. Y sí es verdad, porque sabemos que el diablo bendice. Y pero sabemos que es algo limitado, que es temporal, y lo podemos ver en muchas acciones malas por decir, de gente que se dedica al narcotráfico o a todas esas clases de cosas malas. ¿Por qué? Porque sí, pueden estar en abundancia un tiempo, pero sabemos que todas esas cosas son malas y que un día vas a tener tu recompensa, que es lo malo, porque andas mal y mal acabas. Entonces, sabemos que el diablo bendice, pero es temporal. Y todos esos ídolos que se adoran afuera de lo que es Dios, son demonios. Son demonios y eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Vamos a estudiar todo eso. O sea, todo lo que nos dice la Biblia sobre estas imágenes, sobre la idolatría. Y como le digo, ellos estaban atraídos mucho por eso. Dice que por decir los dioses de la fertilidad prometían nacimiento de hijos. Los dioses del clima, como el sol, la luna, la lluvia, todos esos dioses prometían las condiciones apropiadas para cosechas abundantes, y los dioses guerreros les prometían protección de los enemigos y la victoria en la batalla. Tales beneficios eran atractivos para los israelitas y por esa razón muchos estaban dispuestos a dedicarse a la adoración de esos ídolos.
algo que también hoy nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a la gente que está en abundancia, que porque están en otra religión, no son cristianos y, ay, no, tienen de todo. Pero sabemos que Dios no trabaja así, Dios te da y te bendice a la forma que Él cree que más te conviene, porque la misma palabra de Dios dice, de qué te sirve ganarte el mundo si te pierdes a ti mismo. O sea, entonces sabemos que el diablo, perdón, el diablo también bendice, pero es temporal. Y no debemos dejarnos influir por todas esas prácticas paganas, por todas esas cosas impías que es la idolatría, que abarca la idolatría. En el próximo video, porque doy por terminado en el próximo video les voy a estar, vamos a estar estudiando lo que es el carácter esencial de la idolatría, qué es lo que, ¿cómo se llama? Cuáles son los atributos que definen a la idolatría. Entonces eso lo vamos a ver en el otro video. Y espero que les haya gustado este video, que les haya ayudado, que les pueda dar una idea de por qué y del por qué y el qué es lo que Dios nos dice en sus mandamientos y qué es lo que nos pide al momento de decirnos que no nos hagamos ni imágenes, ni semejanza, ni adoremos nada que no sea al Dios verdadero. Como les digo, esperen el próximo video muy pronto. Yo soy su hermano Rogelio Tristán. Les saludo y les deseo que Dios les bendiga mucho y que espero que este estudio también les haya ayudado un poquito, esta introducción más bien, y nos vemos en el próximo video.